Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Después de que prediqué en el funeral, después de que estuve hablando con algunas personas, hubo preguntas que rondaban en mi mente y me acordé de un pasaje que estuve usando. Entonces, hoy vamos a ir a Eclesiastés y el mensaje de hoy es un mensaje para jóvenes y no tan jóvenes. Y les voy a decir por qué. Regularmente cuando alguien cumple años, hay un pasaje que yo suelo enviar y es Eclesiastés 12, versículos 1 y 2. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo placer de vivir. Y yo le digo a la persona, busca al Señor, gracias al Señor, que no solamente tu emoción de la juventud te lleve, ¿verdad?, a olvidarte de Él, sino que búscalo. Y ya les deseo un feliz cumpleaños. Pero nosotros tendemos a ver ese mensaje como un mensaje que solamente es para jóvenes, porque dice, acuérdate en los días de tu juventud. Pero no es así. Entonces, por eso el mensaje lleva como título un mensaje para jóvenes y no tan jóvenes. Y ahorita me van a entender por qué. El libro de Eclesiastés es un libro que es sumamente práctico en muchos consejos. Sumamente práctico porque nos enseña cómo es vivir una vida con nuestra vista por encima del sol. Pero también nos enseña qué es aquello que la gente piensa y cree cuando Dios no está en su vida. De hecho, si tú leyeras el libro de Eclesiastés desde una perspectiva meramente literaria, sin entender algunos aspectos básicos que ahí se encuentran, muchos llegarían a la desesperación y a la frustración sin entender cuál es y qué es aquello que el autor está leyendo. En ese libro constantemente se usa una palabra que es vanidad. Vanidad en este libro es correr tras el viento. Es como cuando tú ves esa neblina y de pronto quieres agarrarla y ¿qué crees? No es nada. No puedes detenerla. No puedes agarrarla. Incluso ni puedes sentirla. Y dice el autor que la vida es vanidad. En hebreo, la palabra original es Hebel, un vapor, un viento que rápidamente aparece, se desaparece y dice que la vida es Hebel, es vanidad, es correr tras el viento. Entonces, en este pasaje que hoy vamos a analizar es sumamente importante porque nos enseña algunos consejos sumamente prácticos. Y yo quisiera iniciar antes de leer el pasaje con una pregunta para ti. ¿Qué le dirías a tu yo más joven? De hecho, en TikTok, en Instagram, podemos ver como 10 cosas que le diría a mi yo de 20 años, ¿no? Pero yo sé que hay muchos aquí que no pasan de 20 años. Otros no parecemos que pasamos 20 años. Pero hay que entender que nosotros tenemos que ver a nuestra vida. Yo quisiera que por un momento, es más, y si alguien quiere decirme algunas cosas, puede decírmelas. Yo le diría a mi yo más joven que quizá cuide su salud y haga ejercicio. Yo le diría eso. ¿Ustedes qué le dirían? A ver, 2, 3, que me correspondan. Que busque a Dios. ¿Qué más? ¿Otra persona? Bueno, espero que la hayan pensado. En el texto que vamos a leer hoy, precisamente es Salomón dando consejos. Pero él está dando consejos no para su joven, no para su yo más joven, sino él está dando consejos para los jóvenes desde una experiencia que él ha vivido. De hecho, él está escribiendo Eclesiastés después de haber tenido algunos deslices en la fe. Salomón, el rey que escribió esto, era un rey sumamente rico. Imagínate, tenía, para darnos una idea de por qué va a hablar este hombre, tenía, dice, 300 mujeres, 700 mujeres, entre ellas mujeres, esposas y concubinas. La plata en el tiempo de este hombre era como piedras, era como rocas que puedes encontrar. Este era un hombre rey
que era sabio, que era carita, que tenía muchos siervos, tenía riqueza. Y él en su libro repetidamente dice, la vida es Hevel, es correr tras el viento. Así que él, después de haber desviado su corazón del Señor, él está escribiendo este libro para enseñar que es necesario poner nuestra vida, nuestros ojos, para interpretar nuestra vida por encima del sol, como lo cantábamos ahorita. Entonces, vamos a leer los versículos 11, capítulo 11, versículo 7 hasta el 12, versículo 8. Dice, agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol. Ciertamente, si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije. Pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos. Todo lo porvenir es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Pero debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Por tanto, aparta de tu corazón la congoja, o sea, la tristeza, la angustia, y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la juventud y la primavera de la vida son vanidad. Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer de vivir. Antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y las estrellas, y las nubes vuelvan tras la lluvia, el día cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorven, los que muelen estén ociosas porque son pocas, y se nublen los que miran por las ventanas, cuando además se cierren las puertas de la calle por sobre el sonido del molino, y se levante uno al canto del ave, y todas las hijas del canto sean abatidas. Se temerá a la altura y a los torres y a los terrores en el camino. Cuando florezca el almendro, se arrastre la langosta y la alcaparra pierda su efecto, porque el hombre va a su morada eterna, mientras los del duelo andan por la calle. Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces el polvo volverá a la tierra como lo era, y el espíritu volverá a Dios quien lo dio. Vanidad de vanidad, dice el predicador. Todo es vanidad. Todo es correr tras el viento. Vamos a dividir este pasaje en dos encabezados generales. Y esos encabezados generales tendrán cada uno 3 consejos prácticos. Lo primero que vamos a ver es que vamos a dividir en consejos de advertencia y en consejos de urgencia. Los consejos de advertencia tienen que ver con algo que se nos advierte. Y lo primero es que debes evitar pensar que la vida es mala. Debes evitar pensar que la vida es mala. En este pasaje, el autor comienza haciendo una especie de análisis de la vida de una manera poética. Y fíjate lo que dice el versículo 7. Es bueno ver la luz y agradable para los ojos. ¿Qué crees que significa eso? No significa ver literalmente. No significa una referencia al cuerpo, a los ojos que ven, porque más adelante se hace referencias de ese tipo. Pero este hombre está diciendo que tengamos cuidado. ¿De qué? De considerar la vida mala. Este hombre está diciendo que es bueno ver la luz, o sea, es bueno vivir. Y es agradable para los ojos ver el sol. Hermanos, amigos, hay personas que piensan que la vida es una basura. Yo les he comentado algunas veces de una persona cercana a mi vida que desde chiquito yo le escuchaba decir algo como esto: es que esta vida es una porquería, ¿verdad? Algunas veces se los he enseñado. Y lamentablemente esta manera de pensar no es rara.
Salomón en este pasaje dice, hey, debes tener en cuenta que la vida no es mala, es bueno vivir, es bueno ver con tus ojos la luz del sol. Y yo quiero hacerte una pregunta antes de continuar. ¿Crees que la vida es agradable? Fíjate bien, es cierto que especialmente en la juventud, el desánimo puede aparecer con fuerza. Y es que a veces quienes se han esforzado estudiando no encuentran trabajo. Los planes que se tenían en la vida, no, yo voy a ser un gran médico, yo voy a ser un ingeniero, yo voy a ser famoso cuando tenga 25 años, yo recuerdo un joven que me decía, ya a los 25 años yo voy a estar casado, voy a tener hijos, y yo, órale, no sabes lo que dices, ojalá que lo alcances. Pero la verdad es que mientras más vas creciendo, la vida más difícil es. Hay más resistencia. Y esa resistencia constantemente la vemos en que comenzamos a frustrarnos. Comenzamos a vivir tratando de que el significado y el propósito de nuestra vida venga de aquello que tenemos, de aquello que hacemos o de aquellos que están con nosotros. Si tú haces de las personas que te rodean el sentido de tu vida, te vas a frustrar, porque nadie es capaz de ser ese salvador personal que necesitas. Si quieres que las cosas que buscas, las cosas materiales, un buen carro, una buena casa, sean aquello que te trae una estabilidad, vas a vivir frustrado porque siempre alguien va a tener algo mejor que tú. Y posiblemente no alcances aquello que quieras. Un error es buscar en la misma vida nuestra plenitud, nuestra alegría. Si tú lo haces, vas a terminar frustrado. Y creo que muchos ya pueden estar pisando esa frustración porque lo que sucede en sus vidas no les gusta. Es como si hubieran llegado a la vida, hubieran abierto una cajita sorpresa donde no puedes cambiar el juguete que te tocó. Te sientes ya esa infelicidad. ¿Por qué? Porque simplemente no tienes quizá los amigos que quieres, la familia que deseas, el dinero que necesitas, la casa que pensaste que tendrías o cualquier otra cosa. Y es que, como digo, aunque nosotros podamos tener estas cosas, ninguna de ellas puede traernos una satisfacción profunda y permanente. Aquella persona que busca su plenitud en el ser amado ha caído en una cárcel, porque cuando ese ser amado se vaya, se va a sentir la persona más insignificante. Para el cristiano es importante decir que la forma correcta de vivir su vida es entendiendo lo que Dios ha diseñado para esta vida y vivir conforme a eso. Para el cristiano debe considerar que esta vida nunca va a traer la satisfacción que necesita. Si nosotros midiéramos la satisfacción, la plenitud y la gloria por lo que tenemos ahorita, en la Biblia encontramos hombres totalmente fracasados. Tenemos a Pablo, que él estuvo enfermo, preso, sin bienes materiales. Nosotros a él lo consideraríamos entonces como la persona más miserable del mundo. Fue golpeado, estaba enfermo, y aún así él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para él la vida consistía no en tener o en buscar, sino en vivir lo que Dios quiere que él viva, sin importar las condiciones. En otra carta, Pablo dice, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Y es aquí donde encontramos el verdadero sentido de la vida. El verdadero sentido de la vida
no proviene de la vida misma, sino de Dios. Vivir para la gloria de Dios nos da un sentido de propósito en cualquier circunstancia, en cualquier cosa que nosotros tengamos o pasemos, ya sea prosperidad o enfermedad. Porque nuestro propósito no es nosotros mismos, nuestro propósito es la gloria de Dios. Si enfrentas pobreza, enfermedad o soledad, puedes vivir estas cosas agradando y honrando a Dios y vas a experimentar gozo, satisfacción y plenitud. El problema surge cuando el centro de tu vida no es Dios y el centro de tu vida eres tú mismo. Nunca vas a alcanzar lo que te propongas. Nunca vas a alcanzar por lo que tanto te esfuerzas. Ojalá y sí, pero van a pasar dos cosas en tu vida. Vas a tener todo y te vas a dar cuenta que eres la persona más miserable, o no vas a tener nada y vas a darte cuenta que eres la persona más miserable. Nada, escucha esto, nada puede satisfacerte fuera de Dios. Nada del éxito terrenal tiene una transformación profunda, sino solamente el vivir para la gloria de Dios. Si tú tienes 14, 15, 17, 20, 30, 50, date cuenta y pregúntate, ¿por qué no soy feliz? Y quizá posiblemente es porque tú has vivido para tu propia gloria, queriendo construir tu propio reino. Y tú eres como un Dios sin poder, sin fuerza y sin sabiduría. Tu reino no avanza. ¿Por qué no avanza? Pues porque no puedes hacerlo avanzar. Y el Señor nos enseñó a decir, hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino. No, hágase mi reino conforme a mi voluntad. La persona que hace su voluntad va a vivir frustrada, amargada. Y el camino para eso es estar insatisfecho en este momento porque no logras lo que te propones. Solamente el Señor es el que puede fortalecernos, cambiarnos. Así que vivir para el Señor tiene una plenitud. Vivir para el Señor tiene... Algo está fallando aquí, ¿verdad? Vivir para el Señor tiene su recompensa y no es una recompensa terrenal, que aunque la lleva, es una recompensa eterna. En segundo lugar, cuando pensamos de esta manera, muchos diríamos, entonces, los placeres, lo que deseo, ¿no tiene valor? No, sí tiene valor. Por lo tanto, el segundo consejo es, puedes divertirte en el placer lícito. Puedes divertirte en el placer lícito. Esa pregunta cuando nosotros le decimos a alguien, es que vive para la gloria de Dios, es que lo ven como si simplemente ellos dijeran, entonces vivir para la gloria de Dios es que no puedo hacer nada de lo que me gusta. No, Dios se complace en que tú hagas cosas que te gustan. Él ha hecho cosas buenas, ¿verdad? Y es que, fíjate lo que pasa. Una vez que yo estaba enseñando Apocalipsis y la Biblia dice que ya no habrá más mar, alguien se agüitó. Yo vi cómo se le cayó el rostro de aflicción. Y le digo, ¿qué te pasó? Y dice, no, es que yo quería conocer el mar. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Verdad? Es muy común esta mentalidad, pensar que lo que Dios hace es algo egoísta y que no permite que nosotros nos divirtamos. Pero Dios creó los placeres terrenales. Dios los creó. Sin embargo, nosotros podemos divertirnos, podemos hacerlo siempre conforme Él lo estableció. Yo el jueves le decía a una persona, mira, y yo le voy a decir algo, yo si no fuera cristiano por fe, o sea, cristiano que creyera, yo sería cristiano porque es el sentido religioso más lógico que conozco. Y vaya que ustedes saben que he investigado. O sea, si me dijeran, ¿sabes qué? Si dijera, yo no creo en Dios, yo sería cristiano simplemente por lo que me dice. O sea, por la manera de vivir, por lo lógico que es ser creyente, aunque yo no creyera. Y
luego les hablaré de eso, pero la Biblia no nos llama a rechazar los placeres, sino a practicarlos lícitamente. Mira lo que dice el versículo 8. Ciertamente, si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije. Lo que dice el versículo 9, voy a leer solamente algunas partes. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Versículo 10. Por tanto, aparta de tu corazón la congoja, la angustia, y aleja el sufrimiento de tu cuerpo. Aquí vemos a Salomón que dice, disfruta la vida, disfruta la vida. Disfruta de los placeres, porque los placeres, cuando leemos todo el libro completo, nos damos cuenta que los placeres son un regalo de Dios. Él habla de comer, de beber, que son regalos divinos. Además, Salomón dice que los días de tinieblas serán muchos, refiriéndose a los días de aflicción y de sufrimiento. Entonces, si tú puedes hoy sentarte y comerte una hamburguesa, comerte una pizza, y lo puedes hacer, hazlo. Yo ayer me comí una pizza con doble pepperoni. Hermanos, disfrutar los días buenos. Un tiempo de alegría, aprovéchalo. Esto no significa que ignores el futuro, sino que vivas con gratitud, disfrutando de los momentos que Dios te concede vivir. Sin embargo, hay una advertencia en el versículo 9. Fíjate lo que dice. Pero debes saber esto. Por todas estas cosas, Dios te traerá a juicio. Aquí Salomón nos recuerda que podemos divertirnos, que es bueno disfrutar de los placeres, pero debemos hacerlo dentro de los límites de Dios, que Él ha establecido. En la adolescencia y en la juventud, es común que las personas caigan en la locura y el desenfreno, ¿verdad? De hecho, las estadísticas respaldan esto. Los accidentes automovilísticos y las enfermedades de transmisión sexual y la sobredosis afectan principalmente a jóvenes y adolescentes. Muchos de los adictos comenzaron sus hábitos destructivos durante la juventud. Incluso las deudas que arruinan vidas a lo largo suelen originarse en la adolescencia, en la juventud. Imagínate un joven que tiene 18 años que ya puede sacar crédito y ya arruina todo. Entonces, por eso Salomón llama a los jóvenes a practicar placeres lícitos, aquellos que son permitidos y traen verdadero gozo. Por ejemplo, el sexo no es malo. No es malo, es un regalo de Dios, es un regalo. A Dios se le ocurrió el sexo. ¿Tienes que darte cuenta de eso? A Dios se le ocurrió eso. Dios quiso que viviéramos eso. El problema a nuestros ojos es que, pues, tienes que estar casado, ¿verdad? No leemos las letritas pequeñas. Comprar algo no está mal, pero si no tienes los recursos para adquirirlo, letritas pequeñas, ¿verdad? Practicar placeres ilícitos, prohibidos por Dios, trae consecuencias, no solamente terrenales, sino también eternas. La sabiduría de Dios nos lleva a poder disfrutar de una manera correcta. Yo le decía a una persona con la que hablé en días pasados, ¿te gusta mentir? Digo, ¿te gusta que te mientan? Fue la pregunta. Me dice, no. ¿Te gusta que te roben? No. ¿Te gusta que te codicien lo que tienes? No. ¿Te gustaría que tus hijos te desobedecieran? No. ¿Tú mientes? Sí. ¿Tú has robado? Sí. Pero entonces, debemos darnos cuenta que nosotros conocemos y queremos lo mejor, siempre y cuando nosotros no suframos las consecuencias cuando hacemos lo que no debemos. Hermanos, los mandamientos son como una reja ante un precipicio. Imagina, yo siempre le explico de esa manera. Hay un precipicio de aquel lado. Y Dios me dice, no pases para aquel lado. ¿Por qué lo hace? No porque Él no
no me quiera, no me ame, sino porque eso me va a llevar a tener terribles consecuencias. Nosotros vemos la restricción para lo que nuestro corazón perverso desea. Pero eso, hermanos, debemos darnos cuenta que es un Dios diciendo, puedes hacer lo que quieras de aquel lado. Haz lo que quieras de aquel lado. Por eso, un salmo dice, dice, deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor. Si te deleitas en el Señor, ¿qué crees que es lo que vas a desear? ¿Su voluntad? Si tú vives deseando la voluntad de Dios, si tú vives haciendo y amando a Dios, elige lo que quieras. Hay muchos que andan, ay, ¿con quién me voy a casar? Ay, ¿por qué voy a sacar aquello? Ay, porque no, a ver. Te estás deleitando en el Señor, lo estás amando, lo estás honrando, puedes hacerlo. Entonces, si puedes hacerlo, hazlo. Hermanos, Dios no es como un ogro que nos pone trabas para que nosotros seamos felices. Dios es un Dios que nos dice cómo debemos vivir una vida plena, verdaderamente plena. ¿Verdad? Dios quiere que disfrutemos, pero que disfrutemos de la manera correcta, en la cual nosotros podamos tener una plenitud en Él. Solamente haciendo eso podrás tener un deleite perfecto. O sea, ¿qué deleite va a encontrar alguien que vive robando, aunque tenga cosas correctas o cosas que desea? Ninguno. Los deleites fuera de la voluntad de Dios son cárceles que traen una profunda aflicción fuera de Dios. Último consejo de la primera encabezado. Cuida tu cuerpo. Salomón nos dice que aparta tu corazón de la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo. Versículo 10. Ese es un llamado a cuidar nuestra, voy a decirlo entre comillas, salud mental, ¿verdad? Y nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo está mal, enfermamos y nuestra mente está enferma. Nuestro cerebro, nuestro órgano del cerebro, ¿verdad? Puede también estar enfermo. Si nuestras emociones están mal, nuestro cuerpo está mal. Pregúntenle a un nervioso si puede ir al baño, ¿verdad? Estreñimiento. Entonces, aquí dice, cuida tu cuerpo, todo de ti. De hecho, varios comentaristas de este versículo dicen que se refiere a eso principalmente. A que la juventud, con su energía, con su vigor, pueda hacer aquello que tú emplees para tener una buena vida en el futuro. Debes cuidar tu salud. Pero nosotros en la juventud es donde, como dijimos ahorita, los vicios es donde se dan. Una persona en su juventud le entra chido a la coca, ¿verdad? Y luego a los 40 años ya tiene diabetes. Una persona, ya vamos a decir porque después van a decir que estoy echando piedras. Entonces, muchos comienzan a consumir sustancias dañinas, dañan su desarrollo. Una persona que fuma marihuana de los 13, 12, 10 ahorita, no sé, hasta los 18 años, 20 años, su parte frontal, el hipotálamo, no se desarrolla correctamente. Y si tú en ese desarrollo, tú estás consumiendo, eso no se va a desarrollar y cuando seas adulto, se te va a notar, ¿verdad? No pregunten cómo, pero te les va a notar. Entonces, es importante que nosotros entendamos ese tipo de cosas, porque lo que hacemos hoy tiene una repercusión mañana. Las cosas, nosotros somos libres de tomar nuestras decisiones, pero no de las consecuencias que traen. Entonces, nosotros debemos entender que debemos cuidar esto. De hecho, la palabra juventud aquí se refiere a
aquellos que, y ahorita vamos a ver, aquellos que están fuertes, que aún viven en casa, y ya lo voy a explicar ahorita, pero aquí tenemos un contraste entre la juventud y la vejez, donde el cabello se vuelve blanco, se cae, donde esas comparaciones nos deben de llevar a traer conciencia. De hecho, hay un hombre en la Biblia llamado Job que dice que el hombre es corto de días y lleno de tormentos, y que como una flor brota y se marchita y ya no permanece. Si nosotros algo tenemos que tener en cuenta es que la vida es breve. Un ejemplo de eso es una persona que conocimos y que él tenía una virgen. Ya era un señor ya grande, ¿verdad? 50, 60. Y cuando él estaba joven dice, no, yo me traté una virgen bien bonita. Pero ya con 60 años, no les quiero decir cómo estaba. Y él mismo ya no lucía sus brazos. Porque de verdad, imagínense una virgen en esta parte aquí, de esta parte. Cuando el Señor le decía así, la virgen hacía. Y él decía, fue el gran error de mi juventud. Dice, todos los días me arrepiento. Dije, ¿por qué nadie me detuvo? Y de hecho, muchos de los que se han tatuado de jóvenes suelen arrepentirse. Por eso tatuémonos ya de grandes. Entonces, debemos de cuidar aquellas locuras de la juventud, porque tendrán consecuencias. Así que el consejo de Salomón parece simple, es muy práctico, pero en realidad está lleno de profundidad. Reflexiona en cómo vives. Reflexiona en cómo cuidas tu cuerpo. Él nos está llamando a cuidar esa fortaleza de la juventud para enfocarla en algo correcto, no solamente en cosas temporales que nos vayan a hacer sufrir de alguna u otra manera. ¿Sí? Vamos a la segunda parte. Un consejo de urgencia. Un consejo de urgencia. Salomón, en el lenguaje que está empleando, está ahí, es como algo que está entre líneas, pero está diciendo, cuídate, ya, ¿verdad? Cuídate ya. Y lo vemos cuando dice que antes de que lleguen los días en los cuales no tienes placer de vivir. Hermanos, bueno, ahorita voy a entrar en eso, pero vamos al primero. Versículo 1 dice, acuérdate pues de tu Creador en los días juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen, ¿qué? En que digas, no tengo placer de vivir, o no tengo en ellos placer. Fíjate bien, lo que inicia este versículo diciendo, acuérdate. Salomón hace una afirmación bien clara, prudente, enfática. Acuérdate. ¿Qué es acordarse? Acordarse es traer a la mente algo aprendido, algo conocido, y agarrarlo, retenerlo y aplicarlo. Y esta instrucción está dirigida a jóvenes. Recordemos que aquí el autor está leyendo esto para una cultura judía. En la cultura judía, a los niños desde pequeños hasta los 8 años se les enseñaba en el hogar. Ellos aparentemente no eran tan responsables. Es por eso que hay una celebración que ustedes han visto en la televisión, donde los niños judíos van y leen la palabra, que se llama el Bar Mitzvah o Bat Mitzvah para las mujeres. Y ellos es a partir de ese momento en el cual ya son ciertamente responsables delante de Dios. De los 0 a los 8 años se les enseña, pero a los 8 años ellos deben de tomar la decisión, deben hacer esta especie de celebración en lo cual ellos ahora son responsables delante de Dios. Y en su juventud se les enseñan varias cosas de la ley, se les enseña la palabra de Dios. Por eso a los niños, Dios a través de Moisés
les dice a los padres que deben amarlo. Fíjate, no está ahí el texto, pero escúchalo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjate lo que dice. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte, las atarás como una señal en tu mano y estarán como fortaleza entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y entre tus puertas. O sea, los niños sabían las cosas que Dios pedía. Salomón conocía eso. El pueblo conocía eso. Por lo tanto, Salomón les dice, acuérdate. Es decir, acuérdate de lo que se te enseñó. Acuérdate de lo que tu papá te repetía. Acuérdate de aquello que constantemente cuando iban por el camino, cuando se acostaban, cuando estaban comiendo, ellos te repetían. Acuérdate. ¿Por qué? Porque puede ser que vengan los días malos. ¿Sabes cuáles son esos días malos? No se refiere a una temporada mala, no se refiere a un mal tiempo. Los tiempos malos es una referencia a las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero también lo que enfatiza este pasaje es que son los tiempos de la vejez. Los tiempos de la vejez. Los días malos es una referencia a enfermedad, tristeza y a la vejez. Fíjate que cuando yo hablo con personas que están ansiosos o con problemas de depresión o de suicidio, ¿sabes qué es lo que está pasando con ellos? Ellos han llegado a vivir los días malos por consecuencia de aquello que han decidido. Entonces, es importante que nosotros entendamos que lo que hacemos ahorita puede tener una repercusión que nos va a poder hacer sentir miserables, tristes, desgraciados, que nos va a herir. Por lo tanto, fíjate cómo dice el versículo. Cuando digas, no tengo en ellos placer. Hay gente que de verdad ya no encuentra placer en las cosas por tantas cosas que ha hecho. ¿Qué puede encontrar de placer un hombre que estuvo con mujeres, perdió a su esposa y ahora está solo y miserable? Y a veces sin perro que le ladre. ¿Cuál es el propósito de la vida entonces? Debemos tener cuidado. Esta advertencia es clara. La juventud es un tiempo para que tú construyas en aquello que Dios ha dicho. Construir una vida fundamentada en lo que Dios ha establecido. Solo así se puede enfrentar el tiempo con esperanza y propósito, confiando en los días difíciles. En un Dios que es sustentador y creador en nuestra vida. Entonces, acuérdate de tu creador. Pero fíjate lo que dice. Antes de que venga la vejez, de que vengan los días malos. Y eso es nuestro segundo encabezado del segundo encabezado. Dijimos que los días malos es una referencia a la vejez. Y todo lo que siga ahí, es referencia poética a la vejez. Por ejemplo, tenemos que los días malos son comparados con recurrentes tormentas que oscurecen el cielo. Las nubes tapan la luz del sol, de la luna y de las estrellas, simbolizando que la vitalidad va en declive. La tristeza también, ¿verdad? Aquí la vida es simbolizada por la luz, la oscuridad, la muerte. Y fíjate cómo dice, por ejemplo, en los versículos, no voy a explicarlas todas, porque ya con estas que explico ustedes van a entender el sentido del pasaje, pero dice, tiemblan los guardas de la casa. ¿Quiénes son los guardas de la casa? Los brazos, las manos, esta parte, ¿verdad? Cuando hay algo, tú pones tus manos. Es tu principal barrera. Entonces, los hombres fuertes se encorvan. ¿Qué es eso? Una descripción a la vejez, la debilidad. De hecho,
Muchos dicen que cuando ya están viejitos, pues la estatura baja. ¿Por qué? Porque van encorvándose. Y se nublan los que miran por las ventanas. ¿Quiénes son? Los ojos. Las puertas de la calle se cierran en el versículo 4, que puede ser una referencia a los labios hundidos cuando los dientes se caen, ¿verdad? Los labios comienzan a hundirse. Se levanta a la voz del ave. Los viejitos ya no pueden dormir mucho y se levantan a las 4 de la mañana, ¿verdad? Su sueño ya es ligero. Ya batallan para dormir profundamente. Dice, todas las hijas del canto serán abatidas. Eso quiere decir que el oído va a sufrir consecuencias. Dice, temores y señales del declive. También tenemos que temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. O sea, hay mucha gente que dice, ya no quiero salir porque me caigo. ¿Por qué? Porque ya están débiles. Dicen, no sé con qué y me voy a caer, ¿verdad? Y luego dice que almendro floreciendo simboliza las canas. La comparación de langosta como una carga es caminar ya cansado, lento, ya la juventud se fue y finalmente dice, perderás el apetito, ¿verdad? Para llegar a algo más allá que dice, el hombre va a su morada. ¿Cómo concluye el declive físico? El declive de la vejez con la muerte. Y aquí está diciendo, ¿sabes qué? Tú vas a morir. Eso es lo que está haciendo algo urgente esto. En los versículos 6 al 8, Salomón también emplea varias metáforas. Fíjate lo que dice. Se quiebra la cadena de plata, se rompe el cuenco de oro, el cántaro se quiebra junto a la fuente y la polea se rompe sobre el pozo. ¿Qué quiere decir todo eso? De maneras bonitas. ¿Sí? Me gustaría explicárselos, pero ya voy muy, ¿verdad? En tercer lugar, cuando dice vas a morir, porque todo eso llega a un límite. El tercer lugar o el tercer encabezado del segundo es recuerda que morirás y que rendirás cuentas al Creador. Cuando tú mueras, vas a rendir cuentas al Creador. Con la muerte llega el inevitable regreso al polvo. Salomón, al referirse al cuerpo, dice que lo ve como polvo. Y de hecho, recordando las palabras de Adán y Eva, cuando el Señor les dijo, polvo eres y al polvo volverás, que está diciendo, tú vas a morir. Pero Salomón dice algo más, dice, y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. Y esta declaración, ¿verdad?, desafía lo que la gente creía en el Antiguo Testamento. O sea, está diciendo que cuando tú mueras, sí, tu cuerpo va a ir a la tumba, pero tú vas a ir delante de tu Creador. Es decir, Salomón está diciendo esto para que sepan que cuando alguien muere, no todo termina. Ellos no tenían todo el conocimiento que vino después acerca de la vida después de la muerte. Pero Salomón y el Antiguo Testamento ya nos enseña que después de morir hay algo más. Así que ante esa realidad surge una pregunta que es muy esencial. ¿Qué cuentas rendirás a Dios cuando tu espíritu vuelva a Él? Cuando tú te encuentres con Él. ¿Qué hemos hecho con la vida que Él nos ha dado? La única respuesta adecuada, la única urgencia que puede surgirnos en este momento es confiar en la obra del Señor. Porque ¿sabes qué? Todos los que estamos aquí hemos vivido imprudentemente y neciamente. Todos los que estamos aquí en determinado momento estamos sufriendo las consecuencias de nuestras decisiones. Estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. Estamos viviendo a consecuencia de nuestras pasiones que constantemente nos engañan y nos llevan a querer placeres que Dios no ha determinado para hoy, ni de la manera en como tú quieres realizarlos.
nuestra vida la evidencia de que si muriéramos hoy, seríamos condenados. No podemos pararnos delante de Dios diciendo, Señor, yo viví como tú me decías. No. Es por eso que Cristo, en un mensaje parecido, llamándonos a la urgencia de seguirlo, dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Nosotros necesitamos saber que no todo lo que tengamos aquí, que no todo lo que podamos tener o lograr va a servir para ofrecerlo a cambio de nuestra alma. Si hubiera alguien que tuviera todo el mundo, que tuviera todos los autos, todas las mujeres, todas las propiedades, a quien le perteneciera el mundo y le dijera, Señor, te doy esto por mi alma, el Señor le diría, no, no es suficiente. Nadie puede salvarse de los días malos que nos hemos provocado. Y no hablo de los días malos de esta vida, sino los días malos de la eternidad que hemos clamado por juicio. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Es por eso que pensando en todo esto, es bueno que cuides tu cuerpo. Es bueno que te deleites en las cosas que Dios creó. Es bueno, pero es bueno que tú confíes en el Salvador que ha venido para que tú y yo podamos tener una vida diferente y no solamente una vida terrenal, sino una vida eterna. Fíjate lo que dice Daniel, no lo puse ahí, pero escúchalo. Muchos de los que duermen en el polvo, nuevamente la referencia del polvo, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué pensarías si todo lo que has hecho saliera a la luz y lo conociéramos? Si eso que has hecho cuando nadie te ha visto, lo vieran tus padres o lo viéramos nosotros. Bueno, pues Dios sí lo vio. Y eso, revelarnos ante Él, es aquello que exige el juicio de nuestra alma. Un día vamos a ser levantados, vamos a estar delante de Él. La pregunta es, ¿qué va a suceder? Es por eso que el hombre más sabio, que no fue Salomón, sino Jesús, nos llama a confiar en Él. A Jesús le dijeron, este tiene la sabiduría de Salomón. ¿Pero qué crees? Salomón solamente era un destello de la sabiduría. Salomón la regó. Salomón pecó. Pero si hay alguien que no pecó, si hay alguien que vivió para la gloria de Dios, si hay alguien que tiene el poder para perdonarnos y salvarnos y nos llama con toda sabiduría y con todo amor a confiar en Él, es Jesús. Date cuenta que sin Jesús, de verdad, todo lo que hagas es heaven, vanidad de vanidades. Es como si estuvieras corriendo tras el viento. Es como si fueras ese burro que va corriendo tras la zanahoria para que se mueva. Nunca va a alcanzar aquello que desea. Y lo que desea no son las cosas, sino una plenitud, un lleno de un sentido de vida. Solamente en el Señor nosotros lo vamos a tener. Así que la vida terrenal es corta, es fugaz, y si hay algo más urgente es que tú no sabes cuándo vas a morir. Y de esto nos dimos cuenta estos días. La vida es breve, la vida es corta. La vida vivida sin el Señor es vanidad de vanidades. ¿Qué podemos decir de todo esto? ¿Qué podemos concluir de todo? ¿Qué podemos dejar? De manera sencilla, te voy a decir que Salomón en esta parte está llevándonos a la urgencia de vivir y hacer todo para la gloria de Dios. Los teólogos, los reformadores, acuñaron un término en latín que es coram Deo. Coram Deo significa siempre ante la presencia de Dios. ¿Sí has visto los judíos que traen también una kipa? ¿Sí? ¿Sabes por qué la traen ellos, esa kipa?
porque les recuerda que hay alguien más arriba que ellos. Les recuerda que hay alguien a que tienen que siempre honrar, que hay alguien que tiene una autoridad sobre ellos y deben honrarla. Nosotros debiésemos vivir no con una kipa, no, nosotros debemos vivir mirando a aquel que entregó su vida por nosotros. Una vida de amor y obediencia para perdonarnos y llevarnos a vivir con Él. Así que yo te animo hoy de una manera muy sencilla. Si eres joven, no hay mejor cosa que hoy tú te rindas al Señor, que le pides perdón por vivir una vida vana, verdaderamente vana, y que comiences a vivir una vida con profundo significado, conociendo lo que Él quiere que tú vivas, confiando en Él y entonces disfrutando lo que Él permite que tú disfrutes, porque eso tendrá un sentido profundo en tu vida, como nunca antes lo habías tenido. Y si tú eres adulto, si ya no eres tan joven, piensa en el tiempo que has desperdiciado viviendo una vida vana, sin sentido. Y te animo a que comiences a hacerlo hoy. Porque tú y yo estamos a punto de partir. No sabemos cuánto. No sabemos qué tanto falte, cuándo sea. Por eso la urgencia debe ser hoy. ¿Estás listo para volver al polvo y para ser llevado delante del Señor? Hoy entonces tienes una decisión que tomar. Rendirte a aquel que perdona tus pecados, que quita toda tu maldad y que te prepara para vivir eternamente. Y que cuando tú te presentes delante de Él, sea recibido como un hijo que es pasado a la casa eterna del Padre. Y no como un enemigo, como el diablo y sus ángeles que van a ser echados a la condenación. Tú tienes una decisión que tomar. Espero y la tomes hoy. Así que acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales no encuentres placer en ellos. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. ¿Y qué tal si antes de yo seguir orando, por qué no oras tú? Y le pides perdón al Señor, tú mismo, como tú hablando con Él, diciéndole, ¿sabes qué, Señor? He pecado contra ti. He vivido una vida que no me ha dejado nada, o que pensé que me dejaría, pero mientras más avanza, más me doy cuenta que no me llena, me sigo sintiendo vacío. Señor, ayúdanos, tú que eres la fuente de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir para ti, rendirnos a ti, al punto de vivir todo lo que necesitamos para tu gloria. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona las veces que hemos hecho lo que tú pides que no hagamos. Y cuando hemos vivido las consecuencias de ello. Y gracias porque aunque estuvimos dispuestos a pecar muchas veces, de muchas maneras, siempre hubo algo que pasó que nos detuvo. Gracias, Señor. Así que ayúdanos a vivir la mejor vida, que es la que tú nos llamas a vivir.